La combinación levotiroxina y fluoxetina es una asociación peligrosa para la salud y la vida. ¿Por qué? Observa este esquema. ¿Quieres conocer los detalles? Si es así, mira este documental hasta el final. Esta asociación es la referente al caso de alguien que tiene hipotiroidismo, en tratamiento con levotiroxina y empieza a tomar fluoxetina, debido a la presentación de un proceso depresivo. Percátate de lo que puede ocurrir por ello. Medicbien presenta Medicación sin riesgo con el Dr. Edgar Arenas. En este documental quitaremos un velo, pues más adelante diré por qué expresamos que esta es una combinación que conviene eludir. Las interacciones negativas pueden causar complicaciones e incluso muertes. Por eso es tan importante la información que vamos a compartir a continuación. Usar la hormona artificial levotiroxina empleada para tratar el hipotiroidismo y al antidepresivo fluoxetina, que también se usa para medicar el trastorno obsesivo compulsivo y la ansiedad, entre otros casos, es una combinación que conviene evitar. Al finalizar este documental, te habrás enterado de algunos de los inconvenientes vinculados al uso de más de un medicamento y tendrás una idea de cuántos elementos entran a participar en su complicado proceso de selección, pues la salud y la vida están en riesgo. El uso de medicamentos implica riesgo y por esto toca actuar como el búho, mirando panorámicamente el entorno para poder adquirir el conocimiento completo y poder proceder racionalmente. Por esto, préstale atención a lo que sigue a continuación y hasta el final. A continuación, y por los riesgos implicados por fármaco medicar, unos detalles integrantes de la complejísima ecuación que cada médico debe despejar para decidir con base en lo vinculado a los dos interactuantes de este documental. Las consecuencias derivadas del uso asociado de fármacos son de dos tipos. Inmediatas, dentro de las 24 horas siguientes a la coadministración, y retardadas, luego de esas 24 horas, y se deben a la ocurrencia progresiva de los fenómenos bioquímicos implicados. Este documental tiene varias secciones, entre las que destacan la de las molestias y complicaciones causadas, la del mecanismo que explica lo que acontece, la de predisposiciones y agravantes, y la de con cuántos otros fármacos y enfermedades interactúa cada medicamento mencionado y cuántos resultados laboratoriales altera cada cual. Para saberlo todo, míralo hasta el final. Nadie ha de equivocarse jugando a ser médico. Serlo no es juego de niños. En publicaciones médicas importantes, validadas, se ha reportado, con base en investigaciones científicas realizadas, que esta combinación puede causar una serie de desajustes en el funcionamiento corporal, tales como insomnio, pérdida de peso, ansiedad y palpitaciones, síntomas propios del hipertiroidismo, en este caso fármaco inducido. Pero también puede haber fatiga, debilidad, cansancio, aumento de peso, intolerancia al frío, piel seca y áspera, cabello seco y quebradizo, estreñimiento, rigidez y dolor muscular, dolor articular, depresión emotiva, cambios de humor, apatía, tristeza, irritabilidad
o dificultad para concentrarse, cambios en la menstruación con irregularidad y abundancia, bocio, que es el agrandamiento de la tiroides, dificultad para memorizar y concentrarse mentalmente y prestar atención, voz ronca, aumento de peso, baja frecuencia cardíaca, síntomas propios del hipotiroidismo, aunque también puede haber náuseas, sequedad bucal y otros problemas gastrointestinales. Es decir, puede presentarse un complejo conjunto sintomático compatible con dos afecciones disímiles, razón por la cual ha sido etiquetado como una asociación de riesgo significativo individual. ¿Por qué ocurre esto? Antes de decírtelo, y si te parece que esta información es importante, suscríbete y dale like. Entonces, repito, ¿por qué ocurre esto? El mecanismo involucrado es complicado y embrollado, y hasta implica contradicción. Pues algunos autores han reportado la intensificación de los efectos farmacológicos de la fluoxetina y la merma de la eficacia terapéutica de la levotiroxina, con reducción de los niveles de T3 y T4, relacionando esto con atenuación de la secreción de hormonas tiroideas debido a la alteración de la secreción de la hormona liberadora de tirotropina hipotalámica, cuya misión es inducir la liberación de la hormona estimulante del tiroides, lo cual se vincula con la ocurrencia de hipotiroidismo. Mientras que otros autores han citado el aumento de la concentración de la serotonina en el líquido cefalorraquídeo, lo cual estimula la producción y liberación de la hormona tiroidea, lo que finalmente conduce hacia hipertiroidismo. La contemplación de esta disimilitud de respuestas lleva a considerar la posibilidad de la participación de dos conceptos denominados farmacogenómica y farmacogenética, como posible explicación de la diferencia de dichas consecuencias. Entonces, la existencia real de las respuestas divergentes ante un mismo tratamiento farmacológico es la causa del por qué los médicos vigilan la evolución de cada caso para poder saber qué es lo que se presenta en cada cual, siendo a la vez el motivo que justifica el por qué se debe evitar la automedicación, así como también el atreverse a hacer recomendaciones a otros sin ser médico, con base en lo bueno que aconteció en alguien. Nadie puede equivocarse jugando a ser médico. Serlo no es juego de niños. Si debido a la circunstancia particular del caso esta asociación se presenta como ineludible, hay 4 acciones fundamentales que se deben cumplir. La primera, informar a cada paciente sobre los posibles riesgos asociados con esta combinación. La segunda es prohibir las actividades que requieran alerta mental mientras se usa esta asociación. La tercera es escribir y firmar el consentimiento informado, de ser deseable con testigo, también, firmante. Y la cuarta es implementar el monitoreo cercano, en expectativa armada, pues la presentación de algún síntoma mencionado acá reclama atención médica inmediata, siendo de rigor alentar a cada paciente a comunicar cualquier síntoma que perciba, ya que puede ser señal temprana del inicio de la manifestación de la interacción, debiéndose asumir toda la información que se ofrece a continuación. Durante el uso de levotiroxina deben evitarse los alimentos ricos en yodo, como mariscos, como bacalao, róbalo, almejas, berberechos, gambas y los langostinos. Pescados, como atún, mero,
lenguado y salmón, alga marina, como el kelp. Productos lácteos como leche, yogurt y quesos, huevos, legumbres como habas secas y soya en grano. Verduras, como ajo, remolacha, acelgas, judías verdes, cebolla y champiñones. Frutas, como moras y la piña, frutos secos, como nueces, maní, anacardos y almendras, y la sal yodada, debido a que puede afectarse más la función tiroidea. El horario de las comidas en relación con la dosis pueden afectar la absorción oral de la levotiroxina, pues esta aumenta con el ayuno. Por lo contrario, disminuye y sus efectos se ven mermados en quienes ingieren alimentos como la harina de soya, harina de semillas de algodón, nueces, fibra dietética, café, té, hierro, calcio y jugos fortificados con hierro y calcio. Se desconoce el mecanismo exacto que explique esta fenomenología, pero puede implicar la fusión de la levotiroxina a dichos productos, lo que da como resultado un complejo insoluble que se absorbe mal en el tracto gastrointestinal. Los antiácidos han de ser tomados separadamente de la levotiroxina, al menos por un intervalo de 2 horas. La ingesta de licor interfiere la eficacia terapéutica de la fluoxetina sobre el control del estado de ánimo, presentándose depresión aditiva del sistema nervioso central con dificultad para concentrarse, para pensar y con alteración del control psicomotriz, y también afecta la función tiroidea, razones por las cuales debe evitarse. A pesar de que la toronja, una fruta también conocida como pomelo y grapefruit, puede retrasar la absorción de la levotiroxina y reducir su biodisponibilidad, se sabe que debido a que tal fruta contiene un inhibidor que interfiere la metabolización de la levotiroxina, habiéndose detectado el aumento de su concentración sanguínea y la prolongación de su permanencia intracorpórea, con intensificación duradera de sus efectos. La levotiroxina aumenta la tasa de excreción de cafeína, aclaramiento corporal total medio, lo que resulta en un nivel sérico más bajo con reducción de la eficacia farmacológica de la cafeína. En pacientes que reciben nutrición por sonda continua se debe interrumpir esta 1 hora antes y 1 hora después de administrar la levotiroxina, debiéndose vigilar. La asociación de levotiroxina y fluoxetina se vincula con una interacción cuyo mecanismo es embrollado, pues en algunas personas acontece alteración de la secreción hipotalámica de la hormona liberadora de tirotropina y de la hormona hipofisaria estimulante de la tiroides, lo cual se ve seguido de la atenuación de secreción de hormonas tiroideas, presentándose la sintomatología del hipotiroidismo. Mientras que en otras personas ocurre el aumento de la concentración de serotonina en el líquido cefalorraquídeo, lo cual se ve seguido de la estimulación de la producción y liberación de hormonas tiroideas, presentándose la sintomatología del hipertiroidismo. Tal diferencia se explica por medio de la farmacogenética, que enuncia cómo los genes de una persona afectan su respuesta a los fármacos, y la farmacogenómica, que declara cómo los genes de una persona afectan la forma en que su cuerpo reacciona a los medicamentos. Las respuestas divergentes ante un mismo tratamiento farmacológico son la causa del por qué los médicos vigilan la evolución de cada caso, y por qué deben evitarse la automedicación y la recomendación a otros con base en lo bueno que aconteció en alguien. Hay que recordar que nadie ha de equivocarse jugando a ser médico. Serlo no es juego de niños. Si se está recibiendo esta combinación y se presenta algo de lo señalado acá, acuda de inmediato a un médico y notifíquele lo informado. Al hacerlo, estará abriendo las puertas para una atención magnífica y una vivencia espléndida y muy favorable. Tenemos las 16 fichas bibliográficas de los trabajos de investigación científica que sustentan lo comunicado aquí. Entonces, debido a lo que hemos informado, esta es una combinación que debería evitarse y han de buscarse otras opciones terapéuticas que no tengan los efectos de lo notificado aquí. Pues en la salud, la prevención es la mejor protección. La información comunicada, referente a la interacción mencionada, fue obtenida de diversas fuentes validadas. Esta información no debe considerarse asesoramiento médico para problemas individuales. Si no es médico, no asuma decisiones y consulte siempre al profesional autorizado para farmacomedicar.
Todo el material audiovisual de este canal tiene únicamente fines informativos y no pretende sustituir lo propio del médico en el contexto de una atención individualizada. Cada quien debe dialogar siempre con un médico sobre cualquier duda que pueda surgir respecto al cuidado de su salud, muy particularmente cuando está usando medicamentos. MedicBien no asume responsabilidad alguna por el posible perjuicio derivado de un mal uso de la información comunicada en este canal. ¿Con cuántos otros fármacos interactúa la levotiroxina? Con otros 239 fármacos. 219 generando trastornos reversibles. 20 provocando inconvenientes leves. ¿Con cuántos otros fármacos interactúa la fluoxetina? Con otros 680 fármacos. 165 causando complicaciones irreversibles o la muerte. 493 generando trastornos reversibles. 22 provocando inconvenientes leves. Los medicamentos pueden incidir sobre los resultados de los exámenes de laboratorio debido a sus efectos sobre el organismo, in vivo, y debido a interacción química sobre la muestra o la técnica, in vitro. La levotiroxina afecta 53 resultados laboratoriales, causando valores superiores en 24 e inferiores en 29, mientras que la fluoxetina afecta 30. Causando valores superiores en 20 e inferiores en 10. Esto suele llevar hacia errores de interpretación, por ende, de diagnóstico y, consecuentemente, a decisiones de conducción terapéutica equivocadas, no imputables al laboratorio, implicando la probabilidad de peligro en contra de la salud y la vida. Hay medicamentos que no deben usarse durante el embarazo ni durante el amamantamiento. En la secuencia siguiente va a aparecer una banda. Si tú quieres conocer los detalles referentes a la información correspondiente, tócala y se activarán los procesos de vinculación que te llevarán a esa información. ¿Cuántas otras interacciones tiene la levotiroxina? 5 con enfermedades, deficiencias, condiciones o disfunciones en las cuales su uso está contraindicado o a detenerse suma cautela, en expectativa armada. 1 con licor y 1 con vitaminas y minerales. ¿Cuántas otras interacciones tiene la fluoxetina? 12 con enfermedades, deficiencias, condiciones o disfunciones en las cuales su uso está contraindicado o a detenerse suma cautela, en expectativa armada. 1 con licor. En MedicBien no sabemos cuándo esta información te será de utilidad para beneficiar la salud y la vida. Lo que sí sabemos es que al compartirla contigo quedarás en mejores condiciones para actuar acertadamente en favor del uso racional de los medicamentos. Y por esto, invitamos a suscribirte, a sintonizar el próximo documental que publicaremos y a prestarle atención a todos los ofrecidos en nuestro canal. Si te gustó esta información, compártela y notifica la existencia de MedicBien como el canal que informa acerca del uso combinado de medicamentos y sus complicaciones. Sígueme, haré más revelaciones. Si te parece útil esta información, suscríbete, dale like y si tienes alguna necesidad informativa por un caso que nos quieras plantear, escríbelo en la caja de comentarios. Te responderemos a la brevedad posible y te informaremos.
divulga la información que compartimos en este canal, mientras nosotros seguimos construyendo el historial de excelencia sin precedente en pro del logro de la solución a un importante problema real que motivó a la Organización Mundial de la Salud a implementar el reto Medicación sin daño. ¿Ignoras el significado de alguna expresión médica usada aquí? Escríbela en la caja de comentarios y te enviaremos la significación. Si deseas saber si los malestares que siente están vinculados a la combinación de medicinas que recibe o si desea contratar nuestro asesoramiento farmacológico, escríbanos a dirección @medicbien.com o visítanos a medicbien.com. Lo notificado acá se enmarca en el desafío de la Organización Mundial de la Salud para la seguridad del paciente, Medicación sin daño, cuyo fin es reducir lo evitable relacionado con la medicación, y acata la declaratoria hecha en Lisboa por la Asamblea de la Asociación Médica Mundial en 1981 sobre los derechos del enfermo a indagar sus riesgos por lo que usa y a recibir información real. En MedicBien se ha hecho todo lo posible para garantizar que la información aportada acá sea precisa, actualizada y completa en el momento de su publicación. La información científica es un recurso de referencia complementaria, de tendencia general, que es sensible al paso del tiempo, siendo de admitir que la ausencia de una advertencia no debe interpretarse como una indicación de seguridad para un caso determinado. Un camino de verdad para la vida.